Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para el sábado 20 de agosto titulada Viendo al Invisible. La lección de hoy tiene como versículo el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 27, que dice lo siguiente: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta lección está basada en los libros de Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39, Juan capítulo 14, versículo 1 al 14, Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, y el libro de Isaías capítulo 20, versículo 27 al 31. Introducción. La definición de fe en el libro de Hebreos siempre es un desafío. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Cómo podemos estar convencidos de lo que no vemos? Con todo, esto es exactamente lo que ilustra Moisés en nuestro versículo para memorizar. Se sostuvo como viendo al invisible. Hebreo capítulo 11, versículo 27. Es aún más provocador comprender que somos llamados a ver al invisible, no solo cuando los tiempos son buenos, sino específicamente cuando todo va mal. Para ello necesitamos fe, una fe semejante a la de Cristo, moldeada por la verdad acerca de Dios y el reino de Dios, la verdad sobre la bondad de nuestro Padre, el poder del nombre de Jesús, el poder de la resurrección y la compasión de Dios. Son verdades esenciales que nos permitirán someternos firmes cuando estemos en el crisol y podamos sentir la tentación de dudar de todo. Hay dos argumentos que a menudo nos llevan a dudar de la bondad de Dios. En primer lugar, cuando tenemos un deseo ardiente en nuestro corazón y nuestra mente por algo que creemos que es bueno. La idea de que Dios desee algo diferente para nosotros puede parecernos ridícula. En segundo lugar, podemos dudar de la bondad de Dios porque nuestra experiencia choca con lo que creemos. Si algo se ve bien o se siente bien o suena bien o sabe bien, entonces debe ser bueno. Por lo tanto, nos enojamos con Dios cuando no podemos tenerlo. Aquí es donde interviene la fe. La fe entra en juego precisamente en aquellos momentos en que nos vemos tentados a dudar de Dios y de su bondad. El libro de Romanos capítulo 8, versículo al 39, nos dice lo siguiente. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es posible que una verdad, la bondad de Dios, tenga un efecto más poderoso en ti que tus dudas? Dedica un momento a meditar sobre la verdad de que Dios dio a su Hijo Jesús para morir en tu lugar, y que esta increíble generosidad continúa de mil maneras diferentes para ti hoy. ¿Qué impacto causó esto sobre tu fe? El libro de Juan capítulo 14, versículo 14 dice lo siguiente.
si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús no estaría mucho tiempo más con los discípulos. Quien había sido su apoyo y aliento se iría al cielo, y los discípulos comenzaron a sentirse confundidos e impotentes. Pero, si bien los discípulos ya no podrían verlo físicamente, Jesús les dio una promesa extraordinaria. Leamos el libro de Juan capítulo 14, versículo 1 al 14, lo que nos dice. Jesús, en los primeros versículos, el versículo 13 y 14, promete hacer por nosotros todo lo que pidamos en su nombre. Debido a esto, casi siempre agregamos al final de nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Al decir esto, ¿qué pensamos normalmente que significa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos animó a orar así? ¿Qué pistas hay en estos versículos que nos ayudan a comprender lo que Él nos plantea? Cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Quizá no veamos a los ángeles actuar a nuestro alrededor, pero allí están. Son enviados desde el trono celestial en el nombre de Jesús para atender nuestras peticiones. A veces cuando oramos en el nombre de Jesús, abrimos los ojos y esperamos que todo sea diferente a nuestro alrededor, pero todo sigue igual. No obstante, aunque el poder de Dios puede llegar con un efecto dramático, como cuando Jesús calmó la tormenta, también puede llegar en silencio sin que nadie lo note. El poder de la resurrección. La resurrección resuelve el problema de la impotencia humana. Al meditar sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, a menudo nos planteamos que la muerte de Jesús fue el acontecimiento que nos hizo legalmente justos ante Dios, y eso es cierto, por supuesto. Sin embargo, la resurrección añade una dimensión específica a la salvación. La resurrección de Jesús es significativa, no solo porque nos muestra que un día nosotros también resucitaremos, sino también porque sentó a Jesús a la diestra del Padre en una posición de absoluto poder y autoridad. Este poder de resurrección es el mismo poder que Dios pone a nuestra disposición hoy. Pablo ora para que los efesios comprendan algunas cosas que solo pueden entenderse correctamente con la ayuda divina. 1. Que existe la esperanza de transformación y un futuro eterno al que Jesús nos ha llamado. Y 2. El poder que se manifestó en nuestro favor. Pablo luego trata de describir cuán asombroso es este poder. El poder que está disponible para nosotros hoy es el mismo poder que resucitó a Jesús. No solo lo sacó de la tumba y le devolvió la vida, sino también le devolvió el sitial de poder a la diestra del Padre. Hay una placa que algunos tienen en sus hogares que dice: ¿por qué orar cuando puedes preocuparte? Nos hace reír porque sabemos que con frecuencia nos preocupamos en lugar de acudir a Dios y darle nuestras preocupaciones. Alguien dijo cierta vez que cuando en nuestra vida esté todo enredado, debemos dársela a Dios y permitir que Él desate los nudos. ¿Cuántos deseos tendrá Dios de hacer esto por nosotros? Sin embargo, es increíble cómo nos arreglamos para aferrarnos a nuestros problemas hasta que estamos a punto de estallar. ¿Por qué esperamos hasta estar desesperados antes de acudir a Dios? El libro de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál es el mensaje básico para nosotros? Salmo 55:22 nos dice también lo siguiente: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Este es un versículo muy sencillo, no esconde ningún secreto, y significa literalmente lo que expresa. Echar significa hacer precisamente eso, arrojar, entregar, de modo que lo que causa dolor y preocupación ya no tenga ninguna conexión con nosotros. Pero por supuesto, no arrojamos nuestras cargas a cualquier parte. Nuestras preocupaciones no desaparecerán en el vacío. Se las damos a nuestro Padre Celestial, quien promete resolverlas. Eso es lo que Jesús nos asegura en los versículos de Mateo. El problema para ponerlo en práctica no es que sea difícil, sino todo lo contrario. Parece demasiado fácil.
demasiado bueno para ser verdad. Creer que a nadie le importa lo que nos está pasando es muy desagradable, pero pensar que Dios no nos conoce o no se preocupa por nosotros puede ser muy angustioso. Para los judíos exiliados en Babilonia, Dios no parecía preocuparse mucho por su situación. Todavía estaban en el exilio, todavía se sentían abandonados por Dios debido a su pecado. Pero Isaías les transmite palabras de consuelo en el libro de Isaías capítulo 40. Es un hermoso pasaje en el que Isaías habla al pueblo con mucha ternura acerca de su Dios. Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. Isaías 40:11. Pero después de tanto tiempo, los exiliados pensaban, ¿dónde estás, Señor? No podemos ver ninguna evidencia de que todavía estás allí, ni de que te preocupas. Hasta aquí hemos leído cómo Isaías describió a Dios ante los exiliados. ¿Cómo describirías a Dios ante personas que sienten que Dios desapareció y los abandonó? ¿Cómo les enseñarías a ver con los ojos de la fe y a dejar de depender de lo que ven a su alrededor con sus ojos físicos? Es por eso que el Señor nos dice, nos ha dado el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Y acaso no es este Espíritu una guía real, verdadero y eficaz? Algunos parecen temerosos de fiarse de lo que Dios dice, como si eso significara una presunción. Oran para que el Señor nos enseñe y sin embargo temen aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido enseñados por Él. Mientras nos presentamos humildemente delante de nuestro Padre Celestial, con un espíritu dócil, con disposición y ansias de aprender, ¿por qué habríamos de dudar del cumplimiento de sus promesas? Ni por un momento deberías deshonrarlo dudando de él. Cuando hayáis procurado conocer su voluntad, vuestra parte en la cooperación con Dios es creer que se os dirigirá, guiará y bendecirá al cumplimiento de su bondad. Quizás tengamos que desconfiar de nosotros mismos para no interpretar mal sus enseñanzas, pero confiad en Él hasta lo sumo, para que el Espíritu Santo os guíe a fin de que interpretéis correctamente sus planes y la obra de su providencia. Preguntas para dialogar. Como clase, hablen sobre el tipo de cosas en las que creemos pero no vemos, cosas que sabemos que son reales pero que están más allá de nuestra vida. ¿Cómo puede esto ayudarnos a entender lo que significa ver al invisible? Analicen la pregunta que se encuentra al final del estudio del miércoles. ¿Cuán a menudo nos encontramos en esta situación? Si la fe se fortalece al entrar en el conflicto con dudas e influencias opositoras, y esto conduce a algo sumamente valioso, de más valor que las joyas más codiciosas, ¿cómo debería esto moldear la forma en que percibimos estos conflictos? La mayoría vio a gente e incluso a hermanos cristianos en situaciones en las que, al menos desde nuestra perspectiva, el resultado fue desastroso. Lo peor que imaginamos sucedió, a pesar de las oraciones y grandes esfuerzos. ¿Cómo entendemos esto a la luz de lo que estuvimos estudiando esta semana? Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática para el día de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, regálanos un like y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.